Soy Diego González de Bergamón, explorador al servicio de los tercios de Su Majestad, y estoy en función de descubierta. Estamos detectando dónde está el campo enemigo para proceder a envolverlos y atacarlos con todas nuestras fuerzas. Así, si me acompañan en esta labor de exploración y se suscriben, tú ya sé que me acompañas, veremos en qué acabó esta maniobra. Venga. Hola amigos, estamos a finales del siglo XVI, en 1592, año en que se inicia un cambio de ciclo tanto en lo militar como en lo geopolítico y religioso, y que acabará a mediados del siglo XVII. Un periodo en el que acaban las guerras de religión en Francia. Se iniciaron en 1562 y acabaron en 1598, en que continúa la Guerra de los 80 años en los Países Bajos, de 1568 a 1648, y que se inicia en Centro Europa la terrible Guerra de los 30 años, que duró desde 1618 hasta 1648. Este turbulento periodo verá en Europa el asentamiento de imperios como el español y el portugués, el ascenso de tres grandes naciones como Inglaterra, Francia y Holanda, y el ascenso de grandes generales como Ambrosio Spínola, Mauricio de Nassau y muy especialmente Gustavo Adolfo de Suecia. Es un periodo en que las guerras europeas se exportan a otras áreas del mundo, en donde ingleses, holandeses y franceses trataron con poco o ningún éxito de arrebatar a la corona española y portuguesa sus posesiones de ultramar. Pero mientras todos estos conflictos tenían lugar, la formación militar que llevaba 100 años dominando el continente, el Tercio Español, empezaba a ser superado por nuevas ideas y armamentos. Existe una tendencia innata entre los historiadores a un tipo de sentencia, la de asociar una fecha a un hecho para marcar un cambio de ciclo o el final de una era, sin que ello sea necesariamente real o cierto. Un ejemplo de ello es poner fin a la hegemonía de los tercios como unidad de combate a raíz de las derrotas de Nieuport en 1600 o Rocroi en 1643, cuando no fueron los propios tercios los vencidos, sino la derrota de la caballería y otros factores los que decidieron aquellas batallas. Es más, los tercios se alzaron victoriosos en batallas como la de Nördlingen en 1634, Honecourt en 1642 o Valenciennes en 1656. Los tercios, como los batallones holandeses y las brigadas suecas, todos armados con mosquetes y picas, evolucionaron con la mejoría de los mosquetes, que ya siendo de llave de pedernal y mucho más ligeros, no necesitaron de horquilla. La introducción de la bayoneta hizo innecesarios también a los piqueros, y las unidades evolucionaron a formaciones en que solo habían líneas de fusileros. En el caso español, al morir el último Austria, Carlos II, sin descendencia, se inició la Guerra de Sucesión Española, de 1701 a 1714. Como resultado de la victoria del bando borbónico, el nuevo rey Felipe V, en su política de ostracismo de la antigua y rival Casa de Austria, a los antiguos tercios los denominó regimientos y reconvirtió a los maestres de campo en coroneles. Refrendaba así la abolición de los gloriosos tercios como unidades militares en el ejército español. Como pasó con el gran capitán después de la derrota de Semirara en 1495, tras años de sufrir los calvinistas derrota tras derrota a campo abierto a manos de los tercios españoles, el holandés Mauricio de Nassau, hijo y heredero de Guillermo de Orange, decidió realizar reformas en el sistema militar holandés. Mauricio de Nassau, un especialista en la poliorcética, el arte de defender y atacar fortificaciones, era también un genio militar, prudente y buen organizador. Hasta el momento, las Provincias Unidas confiaban la defensa de las ciudades a las milicias propias de cada urbe, mientras que el ejército principal en campaña era mayoritariamente mercenario, profesional, pero con poca motivación y siempre pendiente de las pagas. La parte norte de los Países Bajos, las Provincias Unidas, era un territorio muy complicado y difícil de invadir por la gran cantidad de ríos y canales que lo cruzan.
la cantidad de islas, de estuarios y de zonas pantanosas que ejercían de defensas naturales a las diferentes ciudades, que, además, se dotaron casi todas de excelentes fortificaciones de traza italiana. Todo ello condicionaba mucho las operaciones de ejércitos, y eran los sitios y los asaltos las acciones de guerra más comunes, y no las grandes batallas campales. Por el contrario, la parte sur, la correspondiente hoy a la actual Bélgica, con sus grandes llanuras era terreno abonado para que se produjeran grandes batallas entre grandes ejércitos. Los estados generales tenían bastante claro que a finales del siglo XVI o principios del XVII, España, en conflicto con todos, en todo el mundo, difícilmente sería capaz de alzar un nuevo y potente ejército de invasión. Pero, por si esto ocurría, y con el objetivo, además, de invadir y anexionarse el resto de los Países Bajos españoles, el Estado calvinista necesitaba un ejército propio. Para empezar, Mauricio creó un pequeño núcleo de unidades formado exclusivamente por holandeses, que además complementaba con fuerzas mercenarias, especialmente ingleses y hugonotes franceses. Influido por la corriente de su época, en la que se admiraba la máquina militar romana, y con la idea de enfrentar a los tercios, tal y como la legión enfrentó a la falange, con unidades menores y más ágiles, creó unidades más pequeñas, el batallón, que era más maniobrable y requería menos experiencia para maniobrar y combatir. Era mucho menor que las unidades españolas, tenía aproximadamente unos 500 hombres, de los cuales 250 eran piqueros y formaban en el centro, y 125 arcabuceros en 2 mangas a cada uno de sus lados. La fortuna quiso que, en el momento preciso, Felipe II desplazara el ejército de Flandes por 2 veces, en 1590, 1591, 92, con Farnesio al mando, hacia Francia, en ayuda de la Liga Católica. Esos años no los desperdició Mauricio, y entrenó concienzudamente a sus tropas, especialmente a los arcabuceros, y para ello realizó reformas. El procedimiento de disparo y recarga hasta el momento era el de los tercios, conocido como la contramarcha. La primera línea disparaba y se retiraba entre las filas hacia el final de la formación para recargar, mientras que la siguiente línea ocupaba su lugar y disparaba. Para facilitar este trasiego de arcabuceros, la distancia entre fila y fila de arcabuceros era de 6 pies, lo que daba a la formación un frente amplio con escasa concentración de la salva de disparos. Mauricio, con el objetivo de aumentar la capacidad de fuego y la concentración del mismo, disminuyó el número de líneas a 10 o menos, y además aumentó el número de filas. Con ello, la manga era más ancha y menos profunda, desplazando un frente con más arcabuceros. Para crear una mayor concentración de fuego, disminuyó la distancia entre filas, de los clásicos 6 pies a 3, con lo que había mayor número de arcabuceros en un mismo frente. Pero al no haber ya espacio disponible entre las filas y no poder realizarse la contramarcha al estilo español, subdividió la manga en 3 divisiones, con 6 pies de separación entre ellas, y entre las cuales se retiraba la primera línea de arcabuceros de cada división tras haber disparado. Además, y fiel al modelo romano de cohortes, distribuyó sus batallones intercalados en 3 líneas, lo que facilitaba reforzar el frente cuando algún batallón era roto por el enemigo. Otra innovación, algo más tardía, fue la introducción de mosquetes con llaves de pedernal y algo más ligeros, unos 6,5 kilos, que, aunque eran más caros que los de mecha, eran asequibles a una sociedad rica de la época como la holandesa. Estas unidades, sus batallones más flexibles y móviles, demostraron su valía durante la batalla de Nieuport en 1600, en la que los combates se desarrollaron sobre la arena de las dunas, pero en modo alguno marcaron el fin del sistema de los tercios. Otros factores, como la derrota de la caballería española, la agudeza de Mauricio para realizar movimientos tácticos y el hecho de que el tercio de Velasco, alrededor de 4.000 hombres, no había llegado al campo de batalla, fueron más relevantes en la derrota.
De todos modos, las reformas de Mauricio de Nassau se mostraron efectivas con unas unidades, los batallones más móviles y ágiles y con mayor potencia de fuego, y fueron el modelo en el que se inspiró el otro gran general de la época, el rey Gustavo Adolfo II de Suecia. El rey Gustavo Adolfo desarrolló innovaciones en todos los campos y su sistema de interacción entre caballería, infantería y artillería acabaría por dejar obsoleto al sistema de los tercios. Gustavo Adolfo II, al ascender al trono, heredó 3 conflictos, con Dinamarca, con Rusia y con la Confederación Polaco-Lituana. Derrotó pronto a daneses y a rusos, pero con los polacos la guerra fue más complicada. Los famosos húsares alados, caballería armada con lanza, que sin armas de fuego cargaban directamente al choque, le causaron varias derrotas. Al final, no solo se impuso, sino que aprendió de los polacos el valor de la carga al choque. El rey sueco organizó su infantería siguiendo el modelo danés, pero volvió a disminuir la profundidad a 6 líneas. Cada batallón tenía 408 hombres, de los cuales 216 eran piqueros, organizados en un cuerpo central de 36 filas de anchura y 6 líneas de profundidad, y 192 arcabuceros, divididos en 2 mangas de 96 hombres, que formaban a cada lado de los piqueros, y organizados en 16 filas de anchura y 6 líneas de profundidad. Con 3 o 4 batallones formaba una nueva unidad, la brigada, que al modo español desplegaba en rombo. Al ser unidades más pequeñas, había más de ellas y por lo tanto había también un número mayor de oficiales y suboficiales, y esto resultaba en un mayor control de los hombres y de la misma unidad. Los arcabuceros iban equipados con el mosquete holandés, que era más ligero, entre 5 y 6 kilos. Inicialmente, y como consecuencia de sus combates con la imponente caballería polaca, sustituyó la horquilla del mosquete por la pluma sueca, una vara más larga, acabada en punta, y con un soporte metálico donde apoyar el mosquete, y que además servía como elemento defensivo contra la caballería al plantarse delante, tal y como hacían los arqueros en la Edad Media. De todos modos, la pluma horquilla cayó en desuso. Realizó cambios logísticos, de tal forma que era el Estado el que cuidaba del suministro de pólvora y balas, al contrario de lo que sucedía en otros ejércitos, en que era el arcabucero el que, con su paga, debía procurarse pólvora y munición. Aunque los cartuchos de papel con carga de pólvora hacía décadas que existían, los estandarizó para ser suministrados regularmente a sus mosqueteros. Fue también el primero que introdujo la uniformidad entre sus tropas y, al igual que Mauricio de Nassau, dio mucha importancia a los constantes ejercicios y maniobras de sus unidades. En cuanto a la caballería, como otros comandantes de su época, lo primero que hizo fue abolir la táctica de la caracola, en la que las unidades de caballería, formadas en columnas, se acercaban al enemigo para luego virar a la izquierda y mientras se pasaba por delante de la infantería, disparar con sus largas pistolas o pequeños mosquetes, retirarse y recargar mientras se completaba el círculo. Influido por la manera de combatir de los húsares alados polacos, equipó a sus jinetes con espadas para la carga, no con lanza, y pistolas para ser disparadas solo en el cuerpo a cuerpo. La doctrina era la carga al galope, al choque directo, pero solo en el momento preciso, y en colaboración con la infantería. Esta es la acción que permanecería como doctrina de la caballería pesada por varios siglos. Otro aspecto en el que Gustavo Adolfo marcó su época y las venideras fue en la artillería. Hasta el momento no existía un tipo de artillería de campaña como tal. Simplemente se desplegaban las piezas disponibles y menos pesadas, generalmente de diferentes calibres, sobre el campo de batalla. Muy raramente, una vez desplegadas, las piezas se podían mover o cambiar de posición. Lo normal era emplazar las grandes piezas al inicio de la batalla, con el inconveniente de que si el enemigo se desplazaba o se movía, quedaban sin utilidad. Con la idea de aumentar la movilidad de la artillería y la potencia de fuego en el campo de batalla, Gustavo Adolfo introdujo la artillería regimental,
piezas de pequeño calibre y ligeras para poder ser desplazadas por 1 o 2 caballos o 4 o 6 hombres. Inicialmente, probó con unos cañones de cuero reforzados con cobre y hierro, muy ligeros, pero poco eficaces y peligrosos incluso para la propia dotación. Finalmente, desplegó unas piezas de hierro fundido de 1,5 libras o 3 libras. Eran piezas que podían quedar escondidas tras sus tropas para ser descubiertas y disparadas en el último momento, o moverse con las brigadas y capaces de ser reposicionadas y desplegadas en otra ubicación durante la misma batalla, y proveer a sus tropas de potencia y frecuencia de fuego a corto alcance. Y en cuanto al reclutamiento, combinó varios procedimientos: el pago en metálico directo, la obligación de las parroquias a equipar a algunos de sus miembros e incluso la promesa de tierras al final del servicio. Sea como fuera, hizo del ejército de conscriptos que heredó un ejército profesional extremadamente competente y eficaz, que fue inmediatamente imitado por aliados y enemigos y que perduraría como modelo durante los siguientes 200 años. Para el próximo capítulo volveremos de nuevo a Flandes a finales del siglo XVI, con la figura emergente de Mauricio de Nassau como protagonista. Y si este capítulo os ha gustado, no olvidéis suscribirse, darle al like y activar la campanilla para ser notificados de los nuevos vídeos publicados en el canal. ¡Hasta luego, amigos!